buenas gente, dependiendo del horario en que ustedes se encuentren. Espero me escuchen bien. Voy a hablar acerca de un tema que se llama magia y transexualidad. No creo que ya es hora de empezar a dar más enfoque a este tema, ¿no? Tal vez el tema transexualidad no se veía tal cual con este término como se hacía en la antigüedad, ya que debido a que la antigüedad poseía sus limitaciones en cuanto a temas, digamos, farmacológicos, en cuanto a avances medicinales, que hoy en día hacen que una persona con un buen capital pueda lucir como toda una supermodelo, ¿no? Lo cual yo no estoy en contra de eso, de hecho yo considero que eso es un arte, ¿no? Es un arte de parte de la medicina y de la ciencia y todo eso, ¿no? Es un gran conjunto, pero como era la visión en la antigüedad, ¿no? No es algo reciente ni cuestión de una especie de arqueología ficticia o fallida, porque últimamente se dan fenómenos de revisionismo histórico y que mano por ahí metida de el afán de cumplir con ciertas digamos cuotas de inclusión y esa clase de cosas, no. Eh, digamos que en la antigüedad lo que se veía era la idea de que el varón podría dejar detrás una existencia para iniciar una nueva y que no había mejor manera de entender la magia desde una perspectiva diferente, ¿no? Obviamente que el rol del varón muchas veces estaba muy relacionado con la casa, estaba muy relacionado con el tema de labores como la herrería, labores como más, vamos a llamarlos así, como un poquito más rústicas, ¿no? Lo cual no es malo porque pues son labores que hoy en día, y creo que también hasta en la antigüedad también las mujeres la practicaban, ¿no? No era exclusivo, no era una actividad netamente exclusiva del hombre, a excepción de la caza, porque pues en los primeros albores de la humanidad hay que tener en cuenta que la megafauna requería de más que destreza, fuerza, ¿no? Para poder sobrevivir a una incursión de caza. Pero no voy a enfocarme en eso. Voy a enfocarme ahora en las personas del tercer tipo, que son los mm, transvestis y transexuales y etcétera, ¿no? Cómo se hace, no solamente desde un punto de vista estético, sino desde un punto de vista esotérico, ¿no? Como lo he dicho, esta parte está siendo desatendida, pero yo voy a cumplir con darle ese revivalismo que debería tener, ¿no? Vamos a empezar que, por ejemplo, de parte de los sumerios, de parte de los babilonios y todo eso, no solamente era la mujer la que estaba consagrada a Ishtar, ¿no? Sino también eran eran como que ciertas personas que cumplían también con el rol femenino. Sin embargo, eran personas que no necesariamente tenían el mismo valor que la mujer, ¿no? Cierto yo que no es correcto, pero digamos que es como una de las primeras representaciones del rol del varón ahora en estas cuestiones. Otra gran referencia existe dentro de la llamada secta Kibelés. La secta Kibelés era una secta, era un culto hacia la diosa Cibeles, pero era una deidad que era protoeuropea, ¿no? Estaba muy arraigada a Astartea y era la visión de Astartea que se tenía en el panteón greco-romano. Simplemente no era una deidad tan no era ni una deidad mayor ni era una deidad menor, simplemente no era exactamente una deidad de tanta importancia como Estia o Estia, ¿no? La diosa del fuego,
o digamos como era la diosa del hogar o Atenea, pero sin embargo sí tenía como que cierta importancia en el tema de que era la deidad de las fieras, ¿sí? La deidad de las artes, perdón, pensé que me hablaban, eh, y la deidad de muchas cuestiones, ¿no? De hecho, la representación de Cibeles se encuentra en España y es precisamente una diosa jalada por dos leones, ¿no? Otro vestigio de esto era la práctica Seid. Ahora vamos en la edad de bronce, ¿no? Que son los... Porque muchos me van a decir, sí, los griegos, los romanos. Pero hay que tener en cuenta que el problema con los griegos y los romanos es que existía una doble cara y era por periodos, ¿no? Si bien era cierto que habían hombres que cumplían el papel femenino, o sea, los primeros, digamos, casos de transvestis y esa clase de cosas, pero a pesar de eso, como que el hombre estaba obligado 100% a, a tener una esposa, a tener una familia, incluso aunque practicaran la homosexualidad, ¿no? Entonces eso era como que todavía no tan acentuado a pesar de que se veía como libre. Eh, digamos que solamente era aceptada la relación entre un hombre mayor y uno joven, pero mucho de eso se malinterpretó con el tema de la relación de maestro y alumno, lo que le llaman el agape, ¿no? El amor a través de la enseñanza. Se llegó a malinterpretar la admiración que tenía el alumno hacia el maestro. No voy a descartar la idea de que sí existía la homosexualidad en esas sociedades, pero era como que algo tomado a medias tintas. Por eso es que no fue tan difícil para los romanos adoptar la cristiandad y cometer muchas, digamos, prohibiciones que ya existían en el mundo pagano, ahora en la era cristiana, ¿no? Pero ahora me voy por eso digo, mejor me salto a la edad de bronce, que es en el caso de los nórdicos, lo cual consideraban una práctica llamada Seidr, ¿no? Eran los brujos, los hechiceros, pero que para entender la magia y la brujería y la hechicería tenían que adoptar el rol femenino. Era un camino más llegado a la diosa Freya y a ciertos dioses menores que estaban muy, muy encargados del tema de los espíritus de la naturaleza y de la oscuridad y de algo similar a lo citónico, ¿no? Ahora me voy ahora del continente viejo, nos vamos a lo que vienen siendo los prehispánicos, ¿no? Cuando yo hablaba la vez pasada del tema de la masturbación y todo eso, ¿no? Como método de magia, se utilizaba mucho el tema de lo que es el enema como una limpieza y renovación del cuerpo interno. Pero algo que existía más allá de eso era el tema de la sodomía como una especie de iniciación, como una especie de camino o de revelación y gnosis, ya que como volví a repetir, el ano tiene sus conductos, vamos a llamarlo así, ¿no? Sus terminaciones nerviosas que están muy cerca de lo que es el perineo, los genitales y todo eso, que al estimularse, pues obviamente se produce un gran éxtasis, ¿no? Y después del éxtasis y de la explosión orgásmica, se produce una especie de vacío, de abertura y vacío, que permite que cualquier forma de asimilación y despertar se efectúe, ¿no? Y esto era dentro de las prácticas de los huastecos, por ejemplo, como dije en algún momento cuando en un meme de una película mexicana que dicen déjate de cosas huasteco, es porque en realidad los huastecos eran adeptos a la costumbre de la sodomía y del rol del hombre-mujer, ¿no? Y esto sucedía muchas veces a un grado ya tan extremo, por ejemplo, en el caso de los mexicas, que lo que hacían eran que usaban la piel de una doncella para ponérselas ellos, ¿no? O sea, algo así como los guerreros jaguar, ¿no? O sea, un nivel muy,
más hardcore, digo yo, que el propio Berserk, ¿no? Eh, y ahora quiero llevarlo esto un poco a la edad moderna, ¿no? A lo mejor muchos dirán, sí, podría decirse que con la práctica ahora de Telema, de Wicca y todo eso, pero ni siquiera, y muchos van a decir es que Crowley era bisexual y todo eso, pero a pesar de eso, Crowley no le daba un enfoque hasta ese nivel de compromiso, ¿no? Porque es cierto que si bien él llegase a tener sus prácticas homoeróticas, pero no era como que él le diera un carácter de restitución, ¿no? Digamos que abandonase su masculinidad para digamos, ese despertar mágico lo haga desde otra perspectiva. Y muchos van a decir, bueno, los satanistas, por ejemplo, de la corriente de la Bey y todo eso, él ya afectó a bodas homosexuales. De hecho, en su documental está una parte donde la Bey hace una especie, no sé si llamarlo de amarre o algo así. Dice, tú vas a quedar enamorado de tal persona, ¿no? Y, y bueno, creo que se le puede considerar una especie de avance en el sentido moderno, pero que hay cuando se deja el tema celebración, el tema exotérico y el tema, digamos, de un nivel más externo, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de las bodas gay y esa clase de cosas. Está guay como religión, pero ¿qué hay desde un punto de vista ocultista, ¿no? Eh, no sé si es una especie de autopromoción, pero es como un meme que dice, de hecho hay un TikTok que lo explica. ¿Y qué TikTok? Que aquí presente, ¿no? Yo tengo mi propio canal de TikTok que te uso el nombre de Sabrina Hex en 66 o algo así, en el cual hablaré del arquetipo del Revis, ¿no? El Revis es el andrógino dentro de la alquimia, ¿no? Porque el Revis era, digamos, de manera simbólica, era una especie de entidad que era tan perfecta dentro de sí misma que fue separada por Dios porque no le parecía que el Revis anduviese solo, ¿no? Fue de ahí que el Revis era el mismísimo Adán, que en sus orígenes fue andrógino, y de ahí fue donde partió la mujer. De hecho, la representación del Revis son dos piernas masculinas, dos piernas femeninas, dos brazos masculinos, dos brazos femeninos, un rostro masculino, un rostro femenino y unos genitales masculinos y unos femeninos, ¿no? Entonces ahí fue cuando se hizo la partición, aunque obviamente en la Biblia se habla de que Eva salió de la costilla de Adán, pero en el caso de la representación alquímica es el llamado Revis. Cuando el alquimista alcanza ese estado de lo que se le llama la búsqueda de la piedra filosofal, es como cuando les mencioné la vez pasada, es cuando se deja de lado esa dualidad de lo masculino y lo femenino se fulminan para fundirse en una sustancia que viene siendo precisamente el andrógino. Eh, el por qué esta búsqueda del andrógino y del punto medio, más allá de una exaltación sexual o autoerótica, es que se logra una perspectiva de la magia aún mayor que de lo que se haría desde un punto de vista femenino o exclusivamente femenino o masculino. Y yo no es por ser mala onda, pero yo me doy cuenta que dentro de los círculos actuales de magia con mujeres están en la calle de la amargura, en el sentido de que creen que todo se logra a través de una manifestación, a través de cargan con muchos dogmas que se han reciclado de la nueva era y que tienen problemas incluso con un asunto muy antiguo como el que les acabo de mencionar de la alquimia con el Revis. O
sea, con el tema de la transexualidad y la homosexualidad y esa clase de cosas, cuando que hay múltiples referencias como las que yo les acabo de mencionar, ¿ok? Eh, y no es cuestión de revisionismo histórico, lo pueden encontrar en artículos muy viejos que incluso son muy anteriores del 2000, es 2006, 2007 cuando empezaron estos cambios, fue cuando empezó la eliminación masiva de Taringa. Taringa era una hermosa fuente de información, aunque no lo crean. Eh, no es algo exclusivo de páginas como cultura colectiva y esa clase de cosas, ¿no? Este, pero bueno, ya que se le va a hacer. El arquetipo del andrógino y esa unión de lo andrógino tiene que ver mucho con el, por ejemplo, el camino de la gnosis, el pistisofía y esta clase de cosas en donde se rompe con ese esquema de la dualidad del bien, el mal, la vida, la muerte, el frío, el calor, lo negativo y lo positivo, y se representa en una sola sustancia, en una sola representación, como viene siendo, eh, digamos, de manera simbólica y pictográfica con el Baphomet, ¿no? Con el Abraxas. Abraxas también es una entidad que posee también rasgos masculinos y rasgos femeninos. También representa lo que es la vida, la muerte, lo que es Dios y el demonio, lo que es el bien y el mal, la oscuridad, la luz, y etcétera, ¿no? De este caso también van a encontrar lo que es el iblis o el diablo en el Islam, ¿no? Que era una especie de ser andrógino que se rebeló en contra de Alá o Dios para por considerar a Adán indigno, ¿no? Eh, Porque se supone que Alá había ordenado que todas las criaturas de la creación le pertenecían a Adán. Sin embargo, el único que no le pareció fue el Iblis, y entonces fue cuando Dios lo desterró, ¿no? Algo parecido pasa con Melek Taos, pero la diferencia es que en el caso del Iblis era digamos el primer jin, ¿no? O el primer genio, entonces tenía características andróginas y lo que él tenía como características que tiene dos órganos reproductores y que cada vez que cierra las piernas se autofecunda y que al día engendra a 72 demonios, ¿no? Casualidad, ¿no? 72 demonios como los del Ars Goetia, ¿no? Aunque yo prefiero llamarlo espíritus infernales. Este caso también lo van a encontrar en Loki, ¿no? Loki es una entidad que en algunas representaciones se les tiene esos atributos andróginos en el que también tiene un busto y tiene un falo, ¿no? O sea, características masculinas y femeninas. Lo mismo pasa con el dios Set. En el tarot egipcio van a encontrar una representación de Set como un cerdo rojo, pero a pesar de que tiene las piernas y casi el torso masculino, tiene un busto femenino, ¿no? Y bueno, a repetir, porque esas características de cuando se habla de la antítesis de un dios antropomorfo con el ideal de un hombre y un ideal femenino, vuelve, por ejemplo, el ser más elevado y puro en una especie casi que de quimera, ¿no? Es como vuelvo a repetir, es una conjunción de elementos de lo que es tanto el ideal masculino y el ideal femenino fundido en uno solo para crear un ideal distinto, ¿no? Y único y creado por sí mismo, ¿no? Eh, es por eso que considero yo que el camino de la transexualidad dentro del esoterismo debería de ser bastante profunda, más allá que solo simples bodas gay o una religión que solo les acepte por temas de inclusión y de agendas. Tienen que darse cuenta que de estos grandes referentes se puede trabajar y se puede potenciar esa parte, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos de personas que no tenemos el, la adquisición o el nivel adquisitivo de pagarse una terapia de reemplazo hormonal y cirugías estéticas,
eh, puede hacerse a través de prácticas como las que yo he mencionado, a través de ese despertar, ¿no? De ese cuerpo tanto andrógino como femenino, porque se abandona la idea del cascarón mortal viejo, ¿no? No es que quiere decir que vas a vender tu alma y ahora el día de mañana vas a despertar como una mujer, con pechos y todo. Realmente no pasa porque han habido personas que han recurrido a mí de manera desesperada y me dicen, oye, ¿cómo puedo convertirme en mujer a través de la magia, no? Y cuando yo les hablo de todo este tema que yo les he desarrollado, se dan cuenta que es demasiado. Y yo digo, si no están dispuestos a hacer esa especie de compromiso por aprender, por asimilar estas enseñanzas, pues para qué se molestan en preguntarme, ¿no? Porque, digo yo, es un trabajo, es una chinga, es una friega que lleva mucho tiempo, mucho, mucho. Y es por eso que yo por eso decidí desarrollar mi egregor, que está muy directamente vinculado con ese tema, ¿no? Por eso es como que últimamente yo ya no, ya de verdad ya me quiero desentender del tema de demonología, porque ya está muy exteriorizado, porque a pesar de que muchas veces los arquetipos demoníacos tienen arquetipos de ambivalencia sexual, más que de dualidad, es ambivalencia sexual, la gente como que todavía lo ve que un demonio masculino y un demonio femenino. Es que esa división es lo más cristiano que existe. O sea, no necesariamente, por ejemplo, entidades como, ¿cómo se les ocurre? Asmodeo o por ejemplo como Belial o Lilith o Leviathan o algo así son exclusivamente masculinos o femeninos. Y se supone que cuando ya son eh, remilgados de la celestialidad se les da un carácter irreconocible, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces el asunto de lo femenino está relacionado con lo impuro, con lo impulcro, ¿no? Si no vean en el Islam considera a la mujer menstruante como un ser impuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede representar de una manera más fidedigna esa impureza y esa corrupción de la luz y de lo ortodoxo que lo femenino, ¿no? Por ejemplo, por eso es que comúnmente van a encontrar entidades demoníacas también con rasgos femeninos. Como vuelvo a repetir con el caso del Set, con el caso en algún momento les hablé también de Shiva y todas esas entidades que van a tener esos rasgos porque es para, para esa parte del camino recto consideran que la mujer o la tentación viene siendo como la pérdida de esa pulcritud, ¿no? Por eso es que está el tema de, pues sí, de los votos de castidad y esa clase de cosas. Cuando yo también he hablado del tema de castidad, no me refiero a que, por ejemplo, tú te prives del sexo opuesto. Cuando se habla de castidad es cuando se habla de los periodos de vigilia sexual, que no son completamente eternos. Por ejemplo, tú puedes reservarte energéticamente para tus ceremonias en las que sí requieren precisamente esa energía sexual en lugar de solamente emplearla en la masturbación sin sentido o en la hipersexualización de las cosas. Simplemente la reservas, qué sé yo, para concretar tus metas, ¿no? Por ejemplo, eh, conseguir pareja o que se te abran los caminos en el éxito financiero y cosas así. Dices tú, bueno, ¿cuánta cantidad energética puedes guardar si has tenido un periodo de abstinencia de un mes, de 15 días, de una semana, de 3 días? No te vas a dar cuenta, por ejemplo, en el caso del hombre, pues su eyaculación va a ser potente, ¿no? Y en el caso de la mujer, pues que ni se diga, ¿no? Pero no es porque digamos, esa abstinencia sexual sea eterna, ¿no? Pues no, porque no se supone que no estamos practicando una corriente que te exija eso. Bueno, ahora como digo yo, en el caso
de la androginia, ¿no? Yo sé, hay ceremonias muy extremas en las que los adeptos se llegan a cortar el cheto, el pepino, pero creo yo que no es necesario llegar a hoy en día llegar a esos extremos para esa transición, ¿no? Eh, no sé si en algún momento será una ceremonia en la cual tú, como, no sé si llamarlo, poner una especie de velo o el vestido del alma, ¿no? No, en algún momento llegué a ver una persona que ofrecía una especie como de post en Facebook de cómo travestir el alma, ¿no? Yo cuando leía eso dijo, ok, a ver, porque supuestamente, o sea, usaba algo así, un discurso parecido al mío, ¿no? De que, no, es que a través de la cuestión energética y todo eso, bueno, está bien. Pero después salía con unas contradicciones bien bestiales que decía que el, que ella, metía discursos de la Biblia como de la era del Pentateuco y de las leyes mosaicas y en las que el hijo desobediente tendría que ser apedreado. Y digo yo, para. Tú estás hablando de un sendero, de una práctica espiritualista en la cual para hacer una conversión eh, de género, ¿no? Tengas que abandonar la pureza del cuerpo y hacer ceremonias de transgresión pues porque es precisamente como una especie de muerte, ¿no? Porque es precisamente ese camino. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo en el caso de Odin, ¿no? Mucha gente habla del suicidio que Odin cometió para despertar las runas, ¿no? Pero nadie habla de otro sacrificio que Odin hizo después. Odín en algún punto sacrificó su masculinidad para también aprender la brujería, que es el camino Seiden, ¿no? ¿En qué consistía este sacrificio? Era en adoptar el rol femenino, ¿no? O sea, literalmente iniciarse en la sodomía, ¿no? De hecho, el arquetipo totémico del Seid es el caballo, ¿no? Yo sé que suena en contradicción a lo que yo decía, hay que tener cuidado con qué representas esa parte, pero digamos es un ejemplo de lo que les estoy hablando. Tampoco voy a decir que es necesario que eh, cometan estos actos de bestialidad para lograr una ceremonia de este tipo, pero es más o menos para que se hagan una idea, ¿no? Aquí está la esposa de AMLO, perdón. Eh, este, es ese punto en el que yo decía, no, esta persona porque te habla de la Biblia y la Biblia que, que condena los actos de sodomía, porque me voy a basar en una religión que no me aprueba, ¿no? Que no me da el visto bueno. Sin embargo, yo es cierto, yo he dicho, sí, existen ciertos elementos como por ejemplo la caída de, del ángel rebelde y esa clase de cosas que dejó de ser un ser que parecía exclusivamente masculino, pero ahora con la caída a los infiernos, ahora tiene caracteres pues también de la mujer, ¿no? Porque vuelvo a repetir, la mujer para el camino espiritual recto pues significa la corrupción, ¿no? Lo malo, ¿no? Por ejemplo, por eso es que en las representaciones de los cuadros medievales o de cierto periodo del arte como el renacentismo ponían a la mujer con busto, casi no tenía busto, ¿no? Porque consideraban que los pechos grandes simbolizaban la tentación. Y ahora cuando representaban a veces a los demonios les ponían pechos grandes, ¿no? Porque simbolizaban esa parte de la tentación, ¿no? Y independientemente también de la exageración del miembro, ¿no? Del miembro viril y otras características como las características animalescas y féricas y todo eso, ¿no? Que ya venían del paganismo. Pero bueno, eh, sería la primera parte de este video.
porque está un poquito largo y creo que la segunda la voy a abordar con práctica de cómo vestir el velo del, o sea, ponerles ese nuevo embuición del ser interno, o sea, del lado masculino al polo femenino, ¿no? Lo voy a hacer de una manera que, pues obviamente YouTube me lo permita, ¿no? No voy a hacer ningún ejercicio de estimular el punto P, ¿no? El punto G, bueno, en fin, como sea, ¿no? Eh, bueno, respecto a esa persona que hacía esos posts de cómo travestir el alma, ¿no? Decía, no, involúcrate con actividades femeninas. Yo digo, ok. Y ella hablaba que de limpiar, cocinar, y yo digo, digo, también hay hombres que lo hacen, ¿no? Eh, y que usar ropa ceñida y maquillaje y todo eso, pues sí, ¿no? Eh, pero no había más allá de eso. Y el perfil me parecía muy extraño, ¿no? Porque, pues sí, ¿no? Decía la persona que era transvesti y todo eso, y las fotos que usaba eran de una mujer, ¿no? Era una persona muy femenina, y ponía fotos así a veces muy sugestivas en las que el típico, digamos, el típico acentuamiento de que, pues, como que es necesario que un hombre te dé por detrás para que te conviertas en mujer. Yo digo, como que eso es un argumento muy machista, ¿no? O sea, ¿dónde queda tu lugar como persona, no? O sea, no es necesario que para ser una persona del sexo opuesto, pues tengas que permitir que alguien te ve, ¿no? Es como lo que yo les mencionaba la vez pasada, no necesariamente para el tema del trabajo de magia sexual, tú tienes que permitir que alguien te utilice como se le dé su regalada gana, y después ya andes con transmisiones y con la dignidad hecha mierda, ¿no? Eh, Digo yo, no sé qué le pasa a esa clase de personas, pero bueno, ahí andan por la vida dando consejos. Pero cuando uno les dice, oye, léete tal cosa, hazte tales prácticas, hazte meditaciones, hazte visualizaciones, traza estos sigilos, monta tu altar, ve consiguiendo tus cosas, ve empoderando tus velas, se les hace difícil. Para ellos es más, o sea, el camino corto se les hace más fácil, pero no piensan en las consecuencias. En fin. Nos vemos en la próxima y en la parte 2 de este video. Bye.